un pasaje en Éxodo capítulo 25. Éxodo 25 desde el versículo 3. Dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Este es un punto de inflexión en la historia del mundo, ¿no? Antes de este hecho, Dios visitaba al hombre, ¿no? Caminó con Noé, caminó con Enoc, vemos que visitó a Abraham, se presentaba a Moisés, o Moisés se acercaba al monte y hablaba con Dios, pero Dios venía por un breve momento y se iba. Dios venía y se iba, ¿no? Pero a partir de acá le dice a Moisés, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El Señor quería morar en medio de su pueblo. Por primera vez, Dios Todopoderoso quería estar en medio del pueblo, ¿no? Y el Señor, para poder realizar esta maravilla que es morar en medio del pueblo, le da una serie de detalles y requisitos a Moisés que debería tener el tabernáculo para que Dios pueda venir y morar en medio, ¿no? Le habla sobre los materiales que va a tener el tabernáculo, las medidas, los muebles, los utensilios, los consumibles, los usos que cada cosa tenía que tener, cómo debía usarlos, los vestidos para los sacerdotes y todo el detalle de los sacrificios que eran necesarios para que Dios pueda habitar en medio del pueblo, ¿no? Todas las instrucciones y todos los detalles acerca del tabernáculo están descritos en 46 capítulos del Antiguo Testamento. Son 13 capítulos en Éxodo, 18 en Levítico, 13 en Números y 2 en Deuteronomio. El Señor se ocupaba de cada pequeño detalle necesario para que Él pueda venir a habitar en medio del pueblo, ¿no? Ahí me viene a la mente un pasaje de 2 Corintios, donde dice, ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Cómo el Señor puede venir a morar, el Dios Santo, a morar en medio de un pueblo pecador? ¿No? Bueno, pasando a Éxodo 29, el versículo 38. Un poco antes de esto está hablando de cómo el sacerdote debería santificarse, cómo el sacerdote debería estar ungido, debería estar preparado para poder realizar su servicio en el tabernáculo, ¿no? Y en el capítulo 29 de Éxodo, versículo 38 dice, y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar
será santificado con mi gloria. Vemos acá, y quería resaltar el continuo sacrificio que tenían que hacer los sacerdotes todos los días, a la mañana y a la tarde. Sacrificar a un cordero de un año a la mañana y uno a la tarde, dice mandamiento perpetuo, holocausto continuo por vuestras generaciones. Todos los días había que sacrificar un cordero. Los sacerdotes tenían que sacrificar el cordero para poder estar en el tabernáculo junto a la presencia del Señor, ¿no? Y veo todos los requisitos y todos los detalles que tiene que tener el tabernáculo, que es el tema más ampliamente desarrollado en las Escrituras, y me maravilla, ¿no? Me maravilla saber que ese tabernáculo, que era la habitación, la morada de Dios, es el reflejo de nuestro Señor Jesucristo, no es el cumplimiento del tabernáculo. En Juan dice, y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese tabernáculo que albergaba la presencia de Dios habitó entre nosotros. Pero quiero que veamos una promesa también que hizo el Señor Jesús en Juan 14, 15 al 23. Juan 14, 15 al 23 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. No solamente vemos la maravilla que era el cumplimiento de todos los pasajes del Antiguo Testamento en Cristo, sino que Cristo nos promete que Él va a enviar al Espíritu Santo, el Padre va a enviar al Espíritu Santo, y Él va a venir con el Padre y va a ser morada con nosotros. Y otra vez viene el pasaje que Pablo dice, ¿qué comunión tiene la injusticia con la injusticia? Las tinieblas con la luz, y considero mi vida y considero este cuerpo y digo, ¿cómo el Señor puede venir a morar en mí? Y me maravilla, hermanos, me maravilla considerar el poder de la obra de Jesús en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Cuánto detalle, cuánta perfección debía haber en el tabernáculo, en los sacrificios y en cada utensilio, en cada uso, para que Dios pueda morar en medio del pueblo. Y veo mi vida con tantas falencias, con tanto pecado, con tanto dolor, y solo puedo agradecer al Señor Jesús por su obra de poder transformarnos y ser una habitación para Dios, ¿no? Resaltando un versículo de Éxodo 29, el versículo 43 dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y es esa misma gloria de Dios, el sacrificio de Cristo que nos puede santificar y separar como pueblo escogido para Él, y de esa manera Él pueda venir a morar en nosotros.
Hoy, hermanos, nos reunimos para hacer memoria del Señor. Y estamos pasando tiempos contradictorios, parecería, ¿no? Mientras la iglesia se ve que está esperanzada, está avivada, muchas familias se están restaurando, muchas personas están volviendo a la comunión. Vemos al mundo que está cada vez más perdido, que está más desesperado y más necesitado de Dios. Y hermanos, tenemos que hacer memoria del Señor continuamente, porque nuestra memoria es frágil. Somos muy débiles, hermanos, y es fácilmente el pueblo de Israel caía en rebeldía, caía en murmuración, y es una imagen nuestra que nosotros fácilmente podemos olvidar. Y por una u otra cuestión podemos apartar y quitar del centro al Señor. Como un detalle, mientras Dios le está dando toda la descripción del tabernáculo a Moisés en el monte Sinaí, para él venir a morar con su pueblo, el pueblo está haciendo un becerro de oro para adorarlo. Qué gran contradicción, Dios queriendo morar con su pueblo y el pueblo haciéndose un ídolo. Hermanos, hoy quiero que recordemos y consideremos el maravilloso trabajo que hizo el Señor en la cruz, ¿no? Y leía un par de comentarios estos días y decía, ¿por qué Dios puede venir a morar en medio nuestro? Y uno de los comentarios decía, es como cuando uno va a comprar su casa. Uno va, compra su casa, entonces puede ir y puede vivir. El Señor Jesús pagó el precio de su sangre por cada uno de nosotros. Y es por eso que Él puede venir y habitar. Ya no somos nuestros, ahora somos de Él. Debemos vivir para Él, conforme a lo que Él nos manda. Y Él nos quiere separar para su gloria. Quería que esta mañana recordemos y pensemos en la maravilla, lo incomprensible y lo grandioso que fue el sacrificio del Señor y cómo nos permite tener comunión íntima, vivir con Dios. Oremos, hermanos, por favor. Padre bendito, Padre amado, Señor nuestro, estamos tan agradecidos, Padre Santo, por este inmerecido privilegio, Señor, de que tú quieras habitar en medio nuestro, que tú quieras habitar con nosotros, Padre. Y si nos consideramos solos, Padre, en nuestro cuerpo de pecado, en nuestra naturaleza caída, Señor, lo vemos imposible. Y solo en la obra de tu Hijo, Señor, realizada en la cruz, podemos ver que tú puedes habitar con nosotros, puedes tener comunión con nosotros, Padre. Nos acercamos confiando en esa obra, Padre Santo, y te agradecemos, Señor. Gracias, Padre bendito, te doy en nombre de Cristo Jesús. Amén.